En los verdes parajes de Kanungu, al suroeste de Uganda, se alzó un culto milenial cuyo nombre, el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, MRTC, evocaba piedad y devoción. ¿Quieres conocer cómo acabó esta idílica historia en un verdadero infierno? Desde Crímenes del Mundo te lo contamos. Fundado en 1989 por Joseph Kiwetere y Credonia Mwerinde, quienes afirmaban haber recibido visiones de la Virgen María, este grupo prometía salvación y redención a quienes obedecieran estrictamente los mandamientos. Pero bajo esa aura de santidad se escondía una oscuridad preparándose para cobrar miles de vidas en un solo día. Durante la década de los 90, sus miembros vendieron tierras, animales y negocios, entregaron su riqueza a los líderes, se impusieron silencio total y renunciaron al sexo, todo para evitar quebrantar los mandamientos que decían salvarlos del apocalipsis inminente. Sin embargo, cuando no se cumplieron sus profecías, muchos comenzaron a preguntar y el miedo se tornó violencia oculta. El día decisivo, 17 de marzo del año del juicio, el día anterior tuvo lugar una celebración masiva en el complejo del culto, carne asada, soda, música y una atmósfera de efervescente esperanza. Se entregaron escrituras de tierra a la policía y se ofreció un banquete de despedida. Fue su última cena en esta vida. A medida que avanzaba la madrugada, los seguidores se reunieron en la pequeña iglesia apodada El Arca, con puertas y ventanas cerradas desde dentro. Lo que comenzó con canto, oración y fuego en sus cuerpos, culminó en horror. Las puertas estaban clavadas, nadie podía salir. El edificio ardió durante horas con hasta 550 personas adentro, incluyendo decenas de niños que nunca lloraron por su destino. Muchos murieron quemados. Otros, en una secuencia previa indispensable para el encubrimiento, fueron asesinados con ácido, envenenados, estrangulados o golpeados antes del incendio. Entre ellos, líderes y fieles cuyas voces ya no podían pedir clemencia. En total, se contabilizaron más de 500 cuerpos dentro del edificio, aunque estimaciones legítimas sugieren que pudieron ser hasta 600 muertos en ese solo sitio. La explosión, acto divino o fuego cuidadosamente calculado. La escena que encontraron los aldeanos de Kanungu aquel 17 de marzo de 2000 parecía una visión del infierno. Desde la distancia, el humo ascendía con una intensidad alarmante. Un edificio que antes era el centro de oración del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios ardía como una pira sagrada. Algunos dijeron que escucharon cánticos antes del estallido, otros que hubo una explosión seca, violenta, como si algo hubiera sido detonado desde dentro. Cuando las autoridades se acercaron, lo que hallaron no era un templo, era un horno. El techo había volado por los aires. Las ventanas estaban selladas desde fuera con clavos de hierro. La única puerta principal también había sido asegurada. Dentro, más de 500 cuerpos yacían apilados unos sobre otros, como si hubieran sido encerrados deliberadamente. ¿Una combustión espontánea? Imposible. La explosión fue causada por grandes cantidades de gasolina o algún otro acelerante. El olor era penetrante. Y lo más inquietante, no había señales de lucha. ¿Estaban ya muertos algunos de los miembros antes de que comenzara el fuego? ¿Fueron drogados o convencidos de permanecer en paz en su propia ejecución? Lo cierto es que nadie pudo escapar. Nadie sobrevivió dentro de aquel templo. Ni una sola puerta abierta, ni una sola ventana rota, ni una sola voz alcanzó el exterior. Si el apocalipsis no llegó, los líderes lo fabricaron por su cuenta y lo dejaron arder con sus fieles. ¿Suicidio o asesinato? La línea invisible entre la fe y el crimen. Desde el principio, el debate fue feroz. ¿Fue la masacre un suicidio colectivo, como en Jonestown? ¿O fue un asesinato orquestado por los líderes del culto, desesperados al ver que su profecía del fin del mundo no se cumplía? Los seguidores del movimiento eran conocidos por su devoción.
Algunos habían vendido todas sus pertenencias y donado lo poco que les quedaba a la secta. Habían renunciado a sus familias, a sus pasados y hasta al lenguaje. El silencio era una virtud. Se decía que no podían hablar a menos que fuera estrictamente necesario. Comían solo lo que los líderes les permitían. Vestían de manera uniforme. Dormían en espacios colectivos donde las oraciones se alzaban incluso a medianoche. Cuando la profecía del fin del mundo, que se suponía llegaría el 1 de enero del 2000, no se cumplió, comenzaron las tensiones. Algunos miembros exigieron explicaciones. Otros pidieron que se les devolviera el dinero o las tierras. Los líderes, sin respuesta, sabían que la rebelión era inminente. Y ahí nació la alternativa más oscura. Si el mundo no acababa, ellos lo harían acabar por su cuenta. Pero aquí es donde el misterio se vuelve más turbio. Se encontraron cuerpos enterrados días antes de la gran explosión. Otros presentaban señales de envenenamiento o estrangulación. Es decir, muchas víctimas no murieron por fuego, murieron antes. Había una purga secreta que precedió al incendio. ¿Fueron asesinados aquellos que comenzaron a cuestionar la doctrina? Las familias de las víctimas no creen que sus seres queridos se quitaran la vida voluntariamente. Mi hermana no era suicida. Ella estaba feliz de vivir allí, pero jamás habría aceptado morir así, dijo uno de los familiares. Los ojos de muchos sobrevivientes lo dicen todo. Lo que ocurrió en Kanungu no fue un acto de fe, fue una ejecución. Antes de continuar esclareciendo el suceso, te invito a que conozcas el misterio de estos 5 niños que desaparecieron en este incendio. Haz clic aquí arriba. Los líderes, sombras que desaparecieron con el humo. ¿Quién era realmente Joseph Kibweter? ¿Era un profeta confundido o un manipulador perfectamente conscientes del poder que ejercía? La historia los ha bautizado como los guías de la restauración de los 10 mandamientos de Dios, pero su legado huele más a engaño y sangre que a revelación divina. Joseph Kibweter, antes de fundar el culto, fue un respetado funcionario local y católico devoto. Su caída en el fanatismo, tras supuestas visiones marianas, lo volvió un iluminado en el peor sentido. Pero no actuó solo. Detrás de él, o quizás delante, estaba Credonia Muerinde, una mujer enigmática, carismática y temida por igual. Decía recibir mensajes directamente de la Virgen María. Era ella quien supuestamente hablaba con Dios. Era ella quien dictaba lo que se debía hacer. Y lo que se debía hacer, según sus palabras, era prepararse, no para vivir, para morir. Bajo sus órdenes, los miembros del grupo debían cumplir una vida ascética, rígida, sin espacio para el pensamiento crítico. Las penitencias eran diarias, las oraciones eternas, las normas, inquebrantables. Quien dudaba, desaparecía. Quien se preguntaba, era marcado. Cuando la profecía del fin del mundo no se cumplió en la fecha establecida, surgieron voces incómodas. Algunos empezaron a exigir devoluciones de su dinero, de sus propiedades, de su dignidad. Entonces los líderes misteriosamente desaparecieron. Las versiones oficiales dirán que murieron en el fuego junto a sus seguidores. Pero, ¿por qué sus cuerpos nunca fueron identificados? ¿Por qué hubo testigos que juraron haberlos visto huir antes de la tragedia? ¿Qué pasó con los millones recaudados? ¿Y cómo es que, hasta el día de hoy, ningún cuerpo ha confirmado su muerte? ¿Se escondieron bajo otra identidad? ¿Siguen operando desde la sombra, en otro país, en otro culto? ¿Es posible que el monstruo siga caminando, simplemente con otro rostro? 3 lecciones del fuego y la fe torcida. De la masacre de Kanungu emergen 3 verdades oscuras que no podemos ignorar. 3 lecciones que el fuego no logró borrar. Primera, la fe ciega es un arma letal. En el momento en que las personas apagan su criterio y entregan su mente a otra voluntad, pierden su humanidad. La devoción, cuando no se cuestiona, se convierte en sumisión. Y la sumisión en tragedia. En Kanungu, cientos de personas aceptaron su final como parte de un plan divino. ¿Quién decidió que debían morir? ¿Por qué lo aceptaron?
Segunda, los líderes carismáticos no siempre son salvadores. A menudo, los que hablan con más fervor del amor, del perdón o de la salvación, son los que esconden la peor oscuridad. Kiwetere y Muerinde sabían exactamente lo que hacían. Convencieron a personas vulnerables, las manipularon, las aislaron y las llevaron al matadero, mientras probablemente ya tenían lista su huida. El carisma puede ser más mortal que cualquier arma. Tercera, cuando las instituciones fallan, la tragedia florece. Hubo denuncias, hubo señales, hubo alarmas, pero nadie actuó. Ni la policía, ni la iglesia, ni el Estado intervinieron a tiempo. ¿Por qué? ¿Desinterés? ¿Temor? ¿Corrupción? Sea como sea, el silencio institucional fue parte del crimen. El fuego no solo quemó cuerpos, quemó la credibilidad de todo un sistema. Estas tres lecciones, aunque nacidas del horror, deben recordarse, porque donde se repitan, el desastre se repetirá. El legado del silencio. A más de 2 décadas de la tragedia, Kanungu no es solo una palabra, es un eco, un hueco oscuro en la memoria colectiva de Uganda. Y más allá de Uganda, una advertencia universal. El lugar donde cientos murieron esperando el cielo es ahora una cicatriz. Pero, ¿qué se ha hecho realmente desde entonces? El caso fue enterrado, literalmente. No hay un informe oficial detallado, no hay condenas, no hay justicia. El silencio cubrió todo como una segunda capa de cenizas. Los supervivientes, traumatizados, viven ignorados. Las familias, olvidadas. Las autoridades, mudas. Las aldeas vecinas aún recuerdan el olor a carne quemada y los gritos que el viento llevó durante la madrugada del 17 de marzo. Nadie quiere hablar. Nadie quiere recordar, y sin embargo, el vacío sigue allí. Kanungu no fue solo una masacre, fue una falla moral y colectiva, una prueba de cómo la desesperación, el fanatismo y la indiferencia pueden unirse para borrar cientos de vidas en nombre de una mentira. El legado que deja es uno que no debemos permitir que se repita, porque cuando el silencio cubre el crimen vuelve. Kanungu sigue ardiendo, aunque ya no veamos el fuego. Los sobrevivientes, voces entre las cenizas, en un mar de fuego, manipulación y silencio, hubo unos pocos que lograron salir a flote. Algunos abandonaron el culto apenas unos días antes del incendio. Otros fueron rechazados o expulsados por desobediencia, como si una suerte de azar les hubiese salvado la vida. Y aunque no ardieron con los demás, no salieron ilesos. Uno de ellos, que prefiere el anonimato, contó años después que comenzó a sospechar cuando vio que los líderes del culto se hacían cada vez más ricos. Pedían que entregáramos nuestras tierras, nuestras casas, nuestro ganado, pero ellos no dejaban de vestir bien ni de comer mejor que todos nosotros. Su voz, quebrada, recuerda con dolor cómo fue despedido del grupo por falta de fe apenas 2 semanas antes de la masacre. Esa falta de fe, paradójicamente, fue su salvación. Otro testimonio estremecedor proviene de una madre que perdió a sus 3 hijos en el incendio. Ellos estaban convencidos de que iban a ver a la Virgen. Me lo dijeron con una sonrisa en la cara. Y cuando intenté sacarlos de allí, me dijeron que yo era parte del demonio. La mujer, que no ha vuelto a pisar una iglesia desde entonces, vive aún cerca del lugar del culto, aunque ha sellado todas las ventanas de su casa. A veces siento que me llaman por la noche. No sé si es su voz o la mía tratando de pedir perdón. También hay quienes escaparon del fuego, pero no del trauma. Un exmiembro joven que fue adoctrinado desde niño contó cómo todavía sueña con los cánticos que recitaban antes de dormir, las oraciones que les obligaban a repetir en ayunas hasta el desmayo. Nos decían que si pensábamos en nuestras familias, estábamos pecando. Nos separaban de nuestros padres y llamábamos madre a Credonia. Su voz se quiebra al final. No me quitaron la vida, pero me la robaron igual. Y hay, por supuesto, muchos que no quieren hablar. Viven dispersos, algunos ocultos, otros en instituciones psiquiátricas.
Otros se niegan a aceptar que eran parte de una secta. No fue un culto, fue una familia. Ellos murieron porque el mundo no nos entendió, llegó a decir un hombre en un hospital rural de Kampala. ¿Está negando la tragedia o protegiéndose de ella? Los sobrevivientes viven entre la culpa y el olvido. Nadie los atiende, nadie les ofrece ayuda psicológica, nadie los menciona en los discursos oficiales. Son los testigos vivos de algo que el Estado, la Iglesia y la sociedad prefieren enterrar. Pero su existencia incomoda, porque nos recuerdan que el mal no es siempre visible, que puede vestirse de fe, de promesas, de himnos dulces y rostros sonrientes. Nos recuerdan que muchos entran en estas sectas buscando salvación, y lo que encuentran es una cárcel invisible, un adoctrinamiento lento y, en el peor de los casos, la muerte. ¿Y si alguien les hubiera escuchado antes? ¿Y si hubieran tenido a dónde acudir? ¿Y si el mundo no hubiera cerrado los ojos hasta que fue demasiado tarde? En el fondo, los sobrevivientes no solo son testigos de lo que pasó, son advertencias vivientes de lo que puede volver a pasar. Escucharlos no es solo un deber moral, es una necesidad urgente. ¿Quieres que contemos más historias como esta? Déjanos en los comentarios cuál quieres que expliquemos y la contaremos en un próximo video. De ti depende no olvidar este caso. Recuerda el fuego, recuerda los silencios traicionados, recuerda la fe convertida en arena que consume a quienes la sostienen. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video con más crímenes del mundo.